Una distribución de carga superficial que se encuentra sobre una lámina infinita sobre el plano XY se caracteriza en coordenadas cilíndricas y está dada por su densidad superficial ρ sub 0 sobre ρ, la de las coordenadas cilíndricas, y ρ sub 0 una constante. Debemos encontrar el campo eléctrico en los puntos que están sobre el eje Z. Bien, entonces esta es una distribución de carga en un plano infinito, pero dado que la densidad superficial de carga no es constante, como pueden observar, debemos calcular el campo eléctrico a partir de cosas básicas, es decir, esta ecuación que conocemos, que hemos visto en clase para el plano, que era ρ sub s sobre 2 epsilon 0 no es válida. Esto es solo válido para una distribución constante, para una distribución uniforme, es decir, con una densidad de superficie constante. Por tanto, aquí no es la respuesta a lo que estamos buscando y debemos entonces comenzar con cosas básicas para hallar el campo. Es decir, vamos a comenzar entonces pensando en términos de partículas y vamos a plantear una ecuación similar a la de una carga puntual. Tendríamos una carga, le vamos a llamar un dq, la constante, y vamos entonces, como siempre, a utilizar la forma más básica, que es R menos R' sobre la magnitud de R menos R' a la 3. Lo que queremos hacer es, imaginemos que tenemos un plano y sobre el eje Z, entonces la idea es calcular el campo eléctrico en puntos sobre el eje Z Bueno, vamos a poner los ejes distintos. Bien, pongamos el eje Z aquí en el centro y vamos a empezar con una distribución. Dado que es cilíndrica, vamos a comenzar con una distribución en forma de anillo. Vamos a colocar aquí el eje Z y la idea es ¿cuál? Entonces, nuestra idea es calcular el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a una distancia Z por encima o por debajo del plano. Entonces, a partir de una distribución como esta, vamos a comenzar considerando que desde este punto podemos trazar un radio. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Este va a ser un elemento de carga, un elemento diferencial de carga, entonces vamos a llamarlo un dq. Y este dq pues obviamente tendrá unas coordenadas dadas en cilíndricas que van a ser las siguientes. Por un lado vamos a tener un radio ρ, y desde una posición, pues estaría en una posición phi, ρ y phi. Yo no voy a dibujar el phi por ahora. Entonces, como pueden observar, de lo que se trata es de realizar dos barridos. Debemos hacer un barrido a lo largo del radio de ρ y un barrido a lo largo de phi para lograr cubrir todo el anillo y contabilizar el campo eléctrico, las contribuciones que son estas, diferenciales de campo eléctrico en el punto P. Para ello entonces vamos a identificar más en detalle los elementos que hay sobre este anillo. Creo que voy a repetir el dibujo, está un poquito como chueco. Vamos a hacer algo un poco más grande, igual de feo pero grande. Y vamos a colocar
una especie de eje Z, nuestro elemento de Q, entonces digamos que a un radio ρ, y vamos a tener por acá nuestro elemento. Voy a pintar observen que este elemento se forma a partir de un diferencial de ángulo, es un d phi, y acá también tenemos esta distancia que es un d rho, este es nuestro elemento, es un diferencial de carga. Como les dije, lo que vamos a tener que hacer es barrer tanto a lo largo de phi para lograr cubrir todo el anillo, y luego barrer a lo largo de rho para poder cubrir todo el plano. Entonces son dos barridos que debemos realizar para, digamos que para cubrir todo este plano. Es un plano, una lámina infinita, o sea que esto igual se expande. Es dos barridos. Un barrido a lo largo de rho, de la dirección de A sub rho, y un barrido a lo largo de phi. Sigamos identificando elementos. Entonces vamos a tener necesidad de identificar R. Recordemos que R es el vector para el campo, ¿cierto? El punto del campo. Por tanto, en este dibujo R, este es el punto P, entonces R, que estará dado por una coordenada z, dado que es una altura z, en la dirección A sub z. Y también tenemos, ya aquí lo hemos dibujado, la línea azul sería el vector R'. Recordemos que R' es donde está, es la posición de la fuente de campo. La posición de la fuente. Esta es la posición del campo. Bien. ¿Qué quiere decir? Que R' es la fuente, es una distancia ρ, y en la dirección A sub rho. Por lo que cosas como las siguientes, que es el vector R menos R'. Pues entonces el vector R menos R' es el vector que va desde R' hasta R. Y estaría dado por la resta entre R y R', que es R z A sub z menos rho A sub rho. La magnitud de este vector es z al cuadrado más rho al cuadrado raíz cuadrada. Bien, entonces si vamos a plantear nuestra integral, tendríamos que decir que la integral es, el campo es la integral del diferencial de campo, y ese diferencial de campo, observen, va en la distancia, va en la misma línea de R menos R'. Entonces hasta acá tenemos a R menos R', y en la misma línea tenemos el diferencial. Este diferencial de campo eléctrico sería igual entonces a un dq. Este dq estaría dado por una densidad superficial y un elemento diferencial de área sobre la constante 4pi epsilon 0, R menos R', que va al cubo. Bueno, entonces de una vez si reemplazamos R menos R', tenemos que es
z al cuadrado más rho al cuadrado, raíz cuadrada y elevada a la 3, es decir, nos queda a la 3 medios, y el vector r menos r', que es z a sub z menos rho a sub rho. Bueno, entonces debemos tener en cuenta varias cosas en esta integral. Bueno, lo primero es sacar algunas constantes, lo que se puede sacar. Vamos a desmenuzarla más. Entonces tenemos, es una integral doble porque estamos haciendo un doble barrido. La densidad está dada por rho sub 0 sobre rho, y el diferencial de área es de rho por rho de phi. Es decir, esta parte es el diferencial de área. Tenemos el vector z a sub z menos rho en la dirección a sub rho. Todo esto está sobre z al cuadrado más rho al cuadrado, raíz cuadrada elevada a la 3. Podemos cancelar cositas, por ejemplo, este rho y este rho se cancelan. E incluso podemos sacar z de la integral, bueno, luego de hacer la propiedad distributiva, ¿cierto? Podríamos sacar z de la integral. Vamos despacio. Tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0, que va a ser factor común junto con rho sub 0 que ha salido. Y nos quedaría lo siguiente: un gran factor común de dos integrales dobles. Una que sería z a sub z, entonces tenemos z de rho de phi en la dirección a sub z sobre z cuadrado más rho cuadrado elevado a la 3 medios menos, menos, otra integral doble que es rho de rho de phi sobre z cuadrado más rho cuadrado a la 3 medios en dirección a sub rho. Esto es lo que tenemos. La segunda integral se cancela, es decir, esta integral es 0, que es la componente radial del campo. Ustedes se preguntarán por qué se cancela. De manera similar a como hemos hecho en algunos otros ejercicios, me voy a devolver al dibujo. Esa componente del campo tiene una componente radial, que en este caso es horizontal, es una componente radial de este campo, y tiene una componente z. Para cada par de elementos, es decir, si hubiéramos dibujado al otro extremo 180 grados el otro elemento de Q, entonces estos dos elementos generan dos campos en el punto P, dos diferenciales, y las componentes del otro campo, las radiales, son opuestas para cada par de elementos, por tanto se cancelarían. Es decir, para este otro elemento tendríamos acá otro diferencial de rho, tenemos un sub 2, y estos dos elementos nos darían 0, con lo cual las únicas componentes
por simetría que quedan en el campo son las componentes z. Esto también puede explicarse de otra manera y es la forma en la que lo vamos a hacer. Entonces observen que a sub rho pues no lo podemos sacar de la segunda integral. Vamos a hablar de la segunda integral. Vamos a explicar por qué es 0. En esa segunda integral tenemos un vector a sub rho que no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque rho cambia de dirección a medida que phi cambia. Es decir, que a sub rho cambia de dirección con phi. En dirección, y puede que en magnitud no, pero en dirección sí, eso es suficiente para que un vector no sea constante. Lo que debemos hacer entonces es, vamos a expresar este vector radial en términos de vectores que no cambien, por ejemplo, vectores x y y. De hecho, este vector a sub rho expresado en coordenadas cartesianas sería coseno de phi en la dirección x más seno de phi en la dirección y. Es la descomposición en coordenadas polares para un vector radial. Entonces, si planteamos aquí la segunda integral, tendríamos rho de rho de phi sobre z cuadrado más rho al cuadrado 3 medios, y a sub rho quedaría expresado como coseno de phi en dirección a sub x más seno de phi en dirección a sub y. Por un lado, entonces estas integrales se pueden partir. Tenemos una integral para la parte de radio, que sería rho de rho sobre z al cuadrado, que es una constante, más rho al cuadrado, todo a la 3 medios. Y por otro lado, la integral para phi, que sería coseno de phi en la dirección a sub x, más seno de phi en la dirección a sub y, diferencial de phi, y phi haría un barrido de 0 a 2pi. ¿Qué creen que da esta integral? Por un lado vamos a obtener la integral del coseno. La integral del coseno es seno de phi. Entonces vamos a obtener para la parte radial seno de phi evaluado entre 0 y 2pi. Y la integral de seno de phi nos daría menos coseno de phi entre 0 y 2pi. Pueden verificar que en esa segunda integral lo que vamos a obtener es seno de phi, o sea, seno de 2pi, seno de 2pi menos seno de 0 en dirección a sub x menos coseno de 2pi menos coseno de 2pi menos y menos de nuevo coseno de 0. Pues el seno de 2pi es 0, el seno de 0 es 0, por tanto 0. El coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0, es 1, entonces tenemos menos 1 por este lado, menos y menos da más, y el coseno de 0 es 1, 0. Es decir, toda esta integral da 0, que es lo que estamos diciendo de la segunda integral. Es una manera pues de probar. Y la primera integral tenemos entonces que la primera integral es la única que da cuenta del campo. Nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría rho sub 0 sobre 4pi epsilon 0, y vamos a partir de una vez. Z lo podemos sacar de la integral, porque z no cambia a medida que hacemos los barridos. Nos quedaría la integral de rho sobre z cuadrado más rho cuadrado, todo esto a la 3 medios. Esta integral va desde rho igual 0 hasta el infinito para poder generar el plano.
y por la integral desde 0 hasta 2pi de la parte azimutal, que es de phi. Obviamente esta integral es directa, nos da 2pi, con lo que este campo nos da 2pi rho sub 0 z sobre 4pi epsilon 0. Faltó el vector que nos da la dirección. Esto es dirección z, vamos a colocarlo acá también. Y esta integral entonces es la que nos cuestionamos, es de rho sobre z cuadrado más rho cuadrado, todo a la 3 medios. Pues esta integral se puede hacer o por tablas o realizando una sustitución trigonométrica. Una sustitución de la forma ρ igual a z tangente de θ funcionaría muy bien. Ustedes lo pueden realizar, yo solamente les voy a dejar el resultado de este campo eléctrico, que sería ρ sub 0 sobre 2 epsilon 0 en z y en la dirección a sub z. Este sería el vector campo eléctrico total generado por el plano a una distancia z sobre el eje z. Eso es todo.